Esta es una prueba para ver cómo se inicia sesión con el Aspen Plus versión 10.0. Vamos al botón inicio, como todos los programas de Windows. Buscamos entre toda la suite de programas de Aspen Plus el que dice Aspen Plus, y dentro de este buscamos el Aspen Plus V10. Lo tocamos y esperamos unos segundos a que se active el programa. Esta pantallita la podemos cerrar y acá se abre el programa. Vamos a crear un nuevo archivo, acá en New, una simulación en blanco. Acá aparecen varios casos que ustedes, como ustedes pueden apreciar, son casos básicos. ¿Por qué? Porque ya tienen sistemas de unidades, tienen algunos modelos predeterminados y ustedes los pueden escoger. Por ejemplo, si queremos trabajar con sólidos, como el caso de la biomasa, podemos tocar el caso sólidos con sistema internacional de unidades, con el sistema métrico. Pero en este caso nosotros vamos a partir de una simulación en blanco para hacerlo todo. Vamos a una simulación en blanco, le damos crear, esperamos unos segundos y le aparece directamente a la pantalla para definir los componentes que están vinculados a su simulación. Antes de venir a este punto, yo recomiendo que vengamos acá donde dice setup y pongamos la información general. Pongámosle acá ejemplo biomasa 1. Aquí escogemos el sistema de unidades global que va a haber en la simulación. Vamos a poner el sistema internacional. Y en las fases válidas para los cálculos pongamos vapor y líquido. ¿Ok? Hasta aquí es la primera parte que tenemos que especificar. Después venimos a componentes y seleccionamos un nuevo componente. Voy a poner dos ejemplos, uno que está en la base de datos y la biomasa, que es la que vamos a definir. En el caso del componente que está en la base de datos, podemos poner agua, y la biomasa ponemos biomasa. Y acá le vamos a decir que este componente, como vimos en la clase, es un componente no convencional. Estamos listos para pasar a definir estos componentes no convencionales. Venimos a métodos, especificaciones, y ponemos acá ideal, que es el modelo base que vamos a usar para estimar las propiedades termodinámicas, y vean que aún sigue en rojo. ¿Qué significa? Que me falta por especificar los componentes no convencionales, cómo voy a estimar sus propiedades, que es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, entonces si queremos definir cómo calcular la entalpía, habíamos visto en la clase que seleccionamos uno de los modelos disponibles. En este caso, este modelo, que es un modelo basado en el cálculo de la entalpía para el carbón, pero que se puede ocupar para otros componentes con características similares, como el caso de la biomasa. Sabemos que podemos definir su composición elemental y por tanto podemos escoger este modelo. Y si en la opción 1 del código le ponemos un 6, significa que vamos a introducir un valor directo de la entalpía, o sea, del calor de combustión de la biomasa, que recuerden que es una de las propiedades que se estiman de manera, digamos, recurrente cuando se quiere ocupar biomasa para procesos de conversión. Después en la densidad podemos ocupar un modelo general de densidad, donde uno puede especificar también ese valor de densidad como propiedad. Y en este caso entonces nos dice qué información o qué atributos o propiedades del componente tenemos que introducir. Primero, Proxanal, que es el análisis Proximate. Vean que aquí le dicen las unidades, que tiene que ser en unidades de por ciento de peso, en base seca, excepto para la humedad. Después venimos acá, el análisis Ultimate, o lo que es lo mismo, análisis elemental, en las mismas bases, base seca. Después el análisis de los componentes de azufre, de manera similar. Y por último, el análisis de la densidad o el análisis general del componente en por ciento peso, que eso ustedes vamos a mostrarle cómo lo hacemos ahora a continuación. ¿Ok? Entonces ya tenemos todas estas propiedades, ahora tenemos que introducirlo. Vamos a hacer un breve recordatorio. Si ustedes vienen a lo que vimos en la clase, teníamos esta tabla que fueron las propiedades que se estimaron para los componentes. Vean que aquí tenemos en azul marcado lo que es el Proxanal o análisis Proximate, y después tenemos el análisis elemental,
que acá se conoce como ultanal, y por último el sulfanal, que lo conocemos también acá. En adición, conocemos también la distribución de tamaños de partículas, y por tanto aquí, dentro de las clasificaciones que conocíamos, estamos en presencia de un sólido no convencional con una distribución de tamaño de partículas conocida. ¿Ok? Entonces vamos a proceder a introducir estos datos en las secciones donde corresponden el simulador. Vean que también conocemos el calor de combustión, que son 17 MJ por kilogramo, y la densidad promedio, que son 470 kilogramos por metros cúbicos. Entonces venimos aquí y vamos a introducir estas propiedades. Lo primero que tenemos que hacer es, en el caso de las propiedades, buscar los parámetros para componentes puros. Vean que, solamente recordando, tenemos en el simulador Aspen Plus tenemos la barra superior, una serie de opciones que son generales. Este botón es muy útil porque le permite ir navegando hacia la ventana subsiguiente, que le permite anular los grados de libertad y posteriormente correr la simulación. En este minuto no lo estamos ocupando, vamos simplemente a definir las propiedades de los componentes puros. ¿Qué significa esto? Venimos a componentes puros, decimos, vamos a definir una nueva propiedad. Recuerden que teníamos dos propiedades pendientes, una era el poder calorífico, 17 MJ por kilogramo, y la otra la densidad, 470 kilogramos por metro cúbico. Decimos que es para un componente no convencional. Este es el nombre que aparece por defecto, le podemos poner HHV si queremos, le damos OK. Buscamos acá dentro de las propiedades disponibles y vean que aquí le aparece poder calorífico en base seca. Lo seleccionamos, decimos que va a estar en megajoule por kilogramo y ponemos el valor para el componente correspondiente. Para la biomasa es 17. ¿Ok? Si ustedes tuvieran un biochar, un carbón, podrían hacer lo mismo en esta tabla y definirlos todos. Después decimos, bueno, ¿qué me va faltando? La humedad, la densidad. Si venimos uno nuevo, no convencional, llamémosle Rho. OK. Y en este Rho, di doble clic, busco acá y digo, este va a ser mi densidad. ¿En qué unidad? Kilogramos sobre metros cúbicos. Para la biomasa, y era 470, ¿cierto? Y tenemos definida nuestra densidad. Con estas propiedades en mano, fíjense que todavía hay un detalle que nos falta por definir, que es la clasificación del componente, que le mencioné anteriormente y no hemos hecho. Ahora les voy a mostrar cómo se hace. Podemos ya pasar a lo que es la simulación. Vean que está todo en azul. Si ustedes le dan Next, le va a decir estamos listos. Vean preliminarmente cómo se comportan las propiedades. No hay ningún problema, se genera una tabla y si vienes aquí abajo al status, aparece como que los resultados están disponibles. ¿Ok? Entonces ahora vamos a hacer la segunda parte. Definimos una corriente de materiales. Vuelvo a recordar, el simulador recuerde que tienen una barra de herramientas en la parte superior, en la izquierda una barra de navegación, que esta barra cambia su forma y su contenido en función de la cual de los ambientes esté. Estos dos nosotros no lo estamos ocupando. Estamos en el ambiente propiedades, estábamos, de ese salimos, y ahora estamos en el ambiente simulación, donde aparece en este ambiente, en la parte inferior, una paleta para seleccionar las diferentes operaciones unitarias. Tomamos y creamos una corriente. Vean que aquí tienen tres tipos de corriente: de materiales, de calor y de trabajo. Seleccionamos una corriente de materiales, le damos clic derecho para que salga de esta crucecita que ustedes ven, y aquí con doble clic podemos definir el nombre y pongámosle ahora biomasa. Esta es mi biomasa. Simplemente con fines de completar el diagrama le podemos poner un mezclador, clic derecho. Para conectar esta corriente al mezclador uno puede hacerlo con clic derecho, viene acá y dice reconectar corriente en su destino, o simplemente da doble clic en este cuadrito blanco, en esta flechita blanca, y la conecta. ¿Ok? Vamos a organizarlo para que se vea bien. Y añadimos una corriente de salida, que en este caso puede ser una arbitraria, pero llamémosle B1.
Esto es simplemente para poder definir la corriente biomasa. Aquí le podemos, con doble clic, le ponemos el nombre, mix, y lo movemos hacia donde queramos. Ahora damos doble clic en la corriente, o podemos venir acá a la tabla y buscar biomasa. Uno la abre y pone input. Ok, venimos a input. En el caso de la corriente biomasa, ya sabemos que es una corriente que tiene un componente no convencional. En el caso de mix, le podemos poner 298. Esto es solo para que se activen las opciones. 101.325, una atmósfera. Ponemos acá. Y ahora, para que se active esta opción, vean, esto simplemente con fines demostrativos. Uno acá puede seleccionar las unidades que quiere, ya sea en fracción o en flujo, para los componentes convencionales. Podríamos decir que es una biomasa que viene mezclada con agua, como un slurry o algo así. Y aquí, bueno, uno definiría la parte que le corresponde al agua. Y para poder definir la parte que le corresponde a la biomasa hay que volver a Setup. Y ahora vean, cuando entramos a especificaciones, vean que se ven más opciones de las del inicio. ¿Por qué? Porque ahora podemos nosotros definir lo que habíamos hecho en las fases, ¿cierto? Y en este punto donde dice clasificación de las corrientes, podemos venir acá y decir, en este caso tenemos una corriente que es una mezcla de sólidos no convencionales con material convencional, que sería el agua, y además con una distribución de tamaño de partículas conocida. Tocamos esta opción y estaríamos listos, si volvemos a biomasa, a la corriente, para llenar esta parte, ¿ven? Que es el no convencional. Por ejemplo, en este caso lo podemos borrar, no definimos nada, no tenemos ningún convencional. Venimos al no convencional y decimos, lo que yo tengo acá va a estar entrando a 298 Kelvin, o sea, 25 grados Celsius. Buscamos acá atmósfera, va a estar a una atmósfera. Vamos a decir que tenemos de biomasa en flujo másico, lo podemos llenar acá o acá. Vamos a decir que tenemos 1000 kilogramos por hora. Y vean que se me activan las opciones que tenía que completar, los atributos. Primeramente, ¿cuáles eran los atributos? Recordémoslos brevemente. El proxanal, el ultanal y el sulfanal. ¿Ok? Vamos a definir esos atributos. Vamos primero al proxanal. Decíamos que ¿cuál es la humedad que tiene? 20%. Ahora, ¿en qué base está esta humedad? En base húmeda. Ok, era la excepción. El resto está en base seca. Entonces venimos acá y decimos que el 20%, carbono fijo 13,11, ceniza 3,71 y volátiles 83,18. Entonces tenemos 13,11, 83,18. Oh, disculpen, me faltó el punto. 13,11, 13,11, 83,18 y 3,71. Si tienen alguna duda, estos tres de acá deben sumar 100. Ya tenemos listo el proxanal. Ven que se puso azul. Ahora nos sigue faltando el ultanal. ¿Quién es el ultanal? Ceniza 371. Y venimos acá. Carbón 4902, 574. Y así sucesivamente vamos llenando. Cero 071, 020. Azufre 022 y oxígeno 4040. La sumatoria de estos valores también tiene que darle 100. Tenemos ultanal, definimos sulfanal. Lo único que conocemos es 022, así que por tanto le podemos poner
0, no tenemos sulfatos y decimos que es azufre orgánico. Lo pongo aquí está en la biomasa. Después, bien, ahora nos queda por definir el gen anal, que recuerden que es el que está relacionado con la densidad. Si ustedes recuerdan, la expresión de densidad que teníamos tenía esta forma y estaba dada por una densidad de mezcla de un grupo de componentes, ¿cierto? Acá, como definimos un valor puntual para la biomasa, simplemente vamos a poner que la fracción del elemento que ustedes ven acá, que está en esta sumatoria, va a ser 1, porque tiene un solo elemento que es biomasa, no lo dividimos entre varios, y ya definimos todos estos atributos. Ahora nos va faltando definir la distribución de tamaño de partícula que nos dan de datos. Esto lo podemos hacer directamente acá, definiendo los límites y la fracción peso. Esto no nos dan, lo podemos hacer con una función de distribución, si nos dieran ese dato, o como especificaciones del usuario. En este caso, si acá, en los datos que tenemos, decíamos que teníamos en tamaño de milímetro, nos dan el tamaño de la mesh y el porcentaje de peso que pasa por él. Entonces, venimos acá y entonces acá tenemos un problema. ¿Ven? Tenemos de 6 a 8, ¿cómo lo distribuimos? Esto nos obliga a ir a definir nuestros propios rangos para esto. Entonces lo que tendríamos que ir es acá a sólidos, PSD, y definir por el usuario estos intervalos que vamos a tener, ¿verdad? Decimos que tenemos este intervalo, ¿en qué unidades? Vamos a ponerlo en milímetros, ¿verdad? ¿Cuántos intervalos vamos a poner? Venimos acá, decimos 1, 2, 3, 4, 5 intervalos. Y aquí vamos a poner entre 3 y 4. Después tenemos entre 4 y 5, entre 5 y 6, entre 6 y 8. 4 y 5, 5, 6, 6 y 8, 8 y 10 intervalos, 5 intervalos, que es lo que tenemos. Y aquí definimos nuestro mesh. Si venimos a biomasa, a input ahora, no convencional, ven, me aparecen los intervalos. Y ahora puedo poner directamente la fracción masa que tenía, que era 0,1, 0,2, 0,3, 0,2, 0,1. Seguimos adelante a ver si nos va faltando algo. Veamos el no convencional, definimos todos los atributos, definimos la distribución de tamaño de partícula. Por tanto, estamos listos para correr la simulación. En este caso, le damos Run. Vemos que tenemos resultados disponibles y por tanto podríamos decir que la simulación se resolvió. Podemos venir a formato, por ejemplo, para darle una descripción. Podemos poner un cuadro de texto acá. Ejemplo de biomasa resuelto. Y con esto concluimos la definición de una biomasa en Aspen Plus versión 10.